Buenos días y gracias por venir. Llevamos mucho tiempo criticando que esta transición, que no es ecológica y que para nada es justa, está arrasando la provincia de Teruel y está arrasando Aragón, está arrasando las provincias de la España vaciada. Pero hay proyectos que ya directamente, por su inmensa magnitud, ya directamente, aparte de ser prácticamente inviables e insostenibles, arrasan ya con todo sin ningún tipo de límite. Este es el caso del proyecto Catalina. El proyecto Catalina es una auténtica barbaridad, ¿no? Llamarle megaproyecto es poco, ¿vale? Es una auténtica barbaridad que prácticamente cruza la provincia desde el este hasta el centro. Y no es un proyecto de Andorra, es un proyecto que afecta a las localidades de Los Olmos, Andorra, Alcorisa, Calanda, Alcañiz, Foz, Calanda, Los Olmos, Alloza, La Mata de los Olmos, Cribillén, Cañizal, Castel de Cabra, Estelcuel y Torre de las Arcas. Aquí tenemos un plano donde se puede ver. Esto es que empieza directamente, prácticamente, donde acaba la provincia, en el término de Alcañiz, y acaba en Castel de Cabra, que es donde empiezan, en Palomar de Arroyos, ya todos los aerogeneradores que vienen prácticamente, que empalman con Mezquita de Jarque y llegan hasta la zona ya del Alto Alfambra, que desde allí sabemos que quieren continuar y no paran de presentar proyectos, como dijimos la otra vez, que presentan una vez detrás de otras para ya empalmar directamente con el puerto de Escandón y Jabalambre. Es decir, su plan es cruzar la provincia entera de este a oeste, completa. Y este proyecto se ocupa de intentar destruir un porcentaje de zona inmensa. Tiene 7 parques eólicos con 132 molinos. Tiene 6 centrales fotovoltaicas que ocupan 1.085 hectáreas, que son 2.700 campos de fútbol. Esto dedicado a esta gente que nos decía que esto va a ocupar un porcentaje muy pequeño. 2.700 campos de fútbol de nuestra provincia, ¿vale? Tiene 84 kilómetros de líneas eléctricas. Este proyecto es importante recordar que hubo un concurso del nudo Mudéjar, porque la zona de Andorra tenía un concurso para transformar su energía de la central térmica en eólica y fotovoltaica, en el cual se está planteando proyectos con muchísima más potencia de la que generaba antes Teruel. Y este proyecto fue desechado y desestimado por el Ministerio de Medio Ambiente. Este proyecto era de Forestalia. Y este proyecto, Forestalia, se lo vende a CIP. Un megaproyecto inmenso que pasó a llamarse de Nudo Mudéjar a Catalina. Si en el maestrazgo Forestalia le vendió a CIP el proyecto eólico más grande de España, ahora aquí Forestalia le vende a CIP uno de los proyectos de hidrógenos más grandes de España. Un proyecto que entidades como la Fundación Renovables y muchos medios prorrenovables califican de totalmente insostenible por su magnitud y porque es un expoliador de recursos con una tecnología, la de hidrógeno, que está verde, pero no verde de ecológica, verde de cruda, de que no es rentable el hidrógeno. No es rentable, y lo dicen todos los informes de universidades como Harvard, y lo dice incluso la propia Unión Europea. Por eso los financia y los riega con 250 millones o 230 millones de dinero público que ponemos los ciudadanos. 230 millones. Esto prácticamente es 4 anualidades del FITE para toda la provincia de Teruel. Esto, cuando han venido 50 millones para los fondos de transición justa, son casi 5 veces los fondos de transición justa que han venido ahora para toda la provincia. Cada vez que hablan han venido 11 millones de la transición justa a Teruel. 11 millones para todas las empresas que se implantan y que generan empleo. Aquí 250 solo para un proyecto. Un proyecto que dice que crea unos 800 empleos, que bueno, el que se lo quiera creer, que se lo crea. Porque no sabemos cuántos proyectos de empleos de esos son en Sagunto, ¿no? En la fábrica de Fertiberia. Eso no nos lo cuentan. Eso no nos lo dicen. Tampoco sabemos si tendrán que venir chinos, como en Figueruelas. Con lo cual, el proyecto, evidentemente, habrá que ver qué peso tiene el territorio y qué precio tiene para de verdad querer plantear un proyecto de esta envergadura. Un proyecto que, como he dicho, es una tecnología totalmente que no es rentable, dicho hasta por la propia Unión Europea, en sus páginas web,
por eso se riega con dinero público, y que su viabilidad a futuro, cuando deje de recibir dinero público, no está garantizada, como lo dicen así muchos informes técnicos. Es más, aunque quiero aprovechar para decir, ya que es una empresa de Dinamarca la que lo plantea, que Dinamarca está abandonando la producción de hidrógeno en Dinamarca. Hay empresas que dicen que es un país pionero en la transición ecológica, que impulsa proyectos de hidrógeno verde, pero directamente han dejado de producir hidrógeno los proyectos que tenían, porque hay poca demanda, no hay demanda, hay una falta de rentabilidad porque es carísimo y solo funciona a base de subsidios insostenibles. Vamos a nuestro territorio con este proyecto de esta semejante magnitud, porque no creo que seamos conscientes de los recursos que tiene y de la alfombra roja que le ponen nuestros políticos. Nuestros políticos han dedicado a este proyecto, el Gobierno de Aragón lo ha declarado PIGA, Proyecto de Interés General de Aragón. Una figura legal que permite agilizar los trámites, pero aparte de eso, que exime de impuestos municipales, como el impuesto sobre construcción, instalaciones y obras, el ICIO, y como por ejemplo las licencias urbanísticas. ¿Y esto qué supone? Estos pueblos nuestros que van a sufrir toda esta destrucción tan grande con centrales de renovables, ¿qué les supone? ¿Qué va a suponerles que no puedan cobrar estos impuestos porque han decidido poner la alfombra roja y declararlo PIGA? Pues estos 13 pueblos, si el promotor dice que va a suponer una inversión de 2.000 millones, calculando más o menos el 4% habitual, van a dejar de ingresar 80 millones en concepto de ICIO. 80 millones. Les damos 250 y les perdonamos 80 millones que van a nuestros pueblos directamente. Y la licencia urbanística, tener la exención de las licencias urbanísticas, que suele ser más reducida, calculando simplemente pues, el caso de un 1%, que habrá pueblos que tengan más, como mínimo supone una pérdida de 20 millones. Es decir, el Gobierno de Aragón, declarando PIGA este proyecto, ha evitado que los municipios ingresen 100 millones de euros, estos 13 pueblos. Voy a repetir una frase que he comentado en otras ruedas de prensa. ¿Para quién trabaja el Gobierno de Aragón? ¿Para los ciudadanos aragoneses, los ciudadanos turolenses, para los pueblos de Aragón, que son quienes votan y quienes pagan su sueldo, o trabajan para los macroproyectos, para los promotores de grandes empresas? Porque yo no creo que pueda explicarse muy bien, ¿no?, que alguien perdone 100 millones de euros. Por supuesto, el proyecto del PIGA se han ocupado de que no solamente contemple la planta industrial de hidrógeno, sino que complete, incluya los 7 parques eólicos con los 132 molinos y las 6 fotovoltaicas de 1.085 hectáreas y 84 kilómetros de líneas eléctricas. Todo exentos de impuestos municipales. Todo por la empresa y olvidándose de los pueblos de Aragón, que aparte de tener un sacrificio tremendo, ni siquiera puede cobrar lo que es suyo. Este es el destino que tienen para Aragón y que nos venden encima como industria, Este proyecto, aparte de tener una destrucción inmensa a nivel renovables en toda la provincia, en casi media provincia, tiene una particularidad muy importante de la que tenemos que ser conscientes todos los turolenses. Porque la producción de hidrógeno, que le quieren llamar verde, tiene un coste de recursos grandísimos, y no solo sobre paisajes o sobre medio ambiente o sobre afección a otros sectores como pueden ser económicos, como pueden efectuar las renovables. No. Los proyectos de hidrógeno lo que hacen es que cogen la molécula de agua y la destruyen. Tienen que separar el H2O, la destruyen, ¿vale? Es decir, el agua no la gastan, porque cuando se gasta el agua normalmente se vuelve a la tierra, ¿vale? Puedo poner el ejemplo incluso de la central térmica de Andorra o de un agricultor. Si yo cojo el agua y la riego, entra otra vez al ciclo del agua, entra a la tierra, entra a los acuíferos, ¿verdad? No, este proyecto destruye la molécula de agua, la destruye. Este proyecto destruye la molécula y con lo cual empezará a generar una influencia de cambio total
en el ciclo del agua en esa zona, y el destino de todo nuestro Bajo Aragón histórico entre las placas solares, semejante cantidad de placas solares, porque esto se suma todo el proyecto del nudo Mudéjar, todo, más todo lo que hay ya por allí, se suma a este proyecto, o sea, duplican, esto es como duplicar el nudo Mudéjar, ¿vale? Automáticamente subirá la temperatura, pero es que además van a estar destruyendo un volumen de agua ingente. Esto supone que al final podamos decir rotundamente que el Bajo Aragón histórico se convertirá en un auténtico desierto y perderá su sector de la agricultura, una de las zonas agrícolas más ricas de la provincia de Teruel. La gente puede referenciarse con el melocotón de Calanda, que a lo mejor dentro de unos años llegará un momento que no podremos comer. Hay noticias en la prensa, en la hemeroteca, de cómo Endesa tuvo grandes problemas de tener que parar motores porque le faltaba agua. Y si le faltaba agua, ¿sabéis lo que hacía? Pues le compraba el agua a los agricultores. Estamos en un territorio con una sequía tremenda, con un problema de agua tremenda para el desarrollo industrial. O sea, curiosamente, el Ayuntamiento de Andorra solicitó una concesión de 5 hectómetros cúbicos para poder tener un desarrollo industrial. Esto, si el proyecto Catalina consume 6,72 cúbicos al año, que es lo que se calcula con un consumo entre 18 y 25 litros por kilo de hidrógeno producido, automáticamente Andorra y toda esa zona va a tener más problemas para tener agua, no solo de boca, no solo de riego, sino va a hipotecar totalmente su desarrollo industrial. No nos han traído proyectos grandes industriales que generen empleo y generen desarrollo, y nos traen uno que nos va a destruir el agua para que automáticamente ya no podamos traer ninguno. Este es el futuro que tenían pensado para Andorra. Esto es la transición justa que ellos llaman, y esto es lo que de los turolenses deberíamos ser conscientes. Pero aquí no se trata de ir contra todo, como dicen algunos, que me pone malo, que nos digan que nos vamos contra todo justo a las personas y a las plataformas que llevamos 20 años pidiendo más recursos en Teruel, más transportes, más oportunidades en Teruel, más medios de comunicación en Teruel. O sea, nosotros pedimos lo que no nos han dado y sería justo para que de verdad nos desarrollemos. Nos traen proyectos devoradores de recursos y cuando nos ponemos enfrente de ellos resulta que nos ponemos en contra de todo. Pues no, señor. Se pueden ir a engañar a otros y lo único que está demostrado es para quién trabaja la gente que defiende eso directamente. Porque estos proyectos son devoradores de recursos. No creo que ningún Madrid, ni Barcelona, ni Valencia quieran un proyecto de esto. Por supuesto, esto es para sacar los recursos, porque no sería lo mismo que la fábrica que si se crea con la fábrica de hidrógeno se crease amoníaco, se montase aquí la industria, ¿no?, de fertilizantes. No sería lo mismo. Es decir, estaríamos extrayendo una materia prima y estaríamos produciendo el producto final aquí, generando el valor añadido y generando empleo. Pero no, una vez más, un proyecto extractivista para llevarse a cualquier precio y por donde haga falta el amoníaco o el hidrógeno directamente, en este caso a Sagunto, a Fertiberia. Aunque ya veremos dónde, porque este proyecto primero no dijeron por dónde iba a ir, se planteaba un gasoducto cruzando toda la Sierra del Maestrazgo, luego empezaron a plantear que lo iban a llevar en camiones, luego se plantearon que iban a hacer un ramal directamente a Caspe. Cada día se les ocurre una cosa, o sea, es impresionante, proyectos de 2.000 millones de euros que van cogiendo dinero público y que van adaptándose sobre la marcha, ¿vale? Creo que cualquier ciudadano haríamos los planes mejores, cualquier empresario de Teruel haría los planes mejores para poder ejecutar un proyecto. También quiero recordar que antes las cosas siempre se hacían mejor. Es muy triste decir esto. Pero, por ejemplo, cuando Endesa solicitó el agua para hacer la central térmica, hizo grandes compensaciones al territorio, ¿vale? Endesa solicitó en el año 82 del río Guadalope un caudal de un volumen anual hasta un máximo de 18 hectómetros cúbicos destinado a la refrigeración de la central, que, insisto, volvía al territorio, no destruía la molécula de agua, por una duración máxima de 75 años, y fue integrada dentro del Sindicato Central de Guadalope. Ellos generaron un impacto y unas compensaciones a los regantes impresionantes, porque manifestaron la inquietud sobre los regantes, que ahora mismo están igual. Podría ser interesante que alguien fuese a ver los regantes y preguntarles qué tal les parece este proyecto.
y exigieron que se completaran las infraestructuras antes de ceder agua y hicieron muchas obras de vinculación a la concesión. Ingresó a la Junta de Usuarios, empezó a financiar un 45% de los costes de modernización de la red de regadío, firmó un convenio para aumentar los recursos hídricos mediante bombeos, ¿vale? Y hizo inversiones, aportaciones, y aportaba de 1,4 a 1,5 millones de euros al año en canon, bombeos, mejoras de acequias y embalses. Cuando finalizó la concesión de Endesa, los regantes perdieron esta financiación, causando un aumento de tarifas de hasta 4 veces el precio actual. ¿Va el proyecto Catalina a actuar igual que actuó Endesa, apoyando a los regantes? ¿O va a esperar simplemente a que vengan las sequías y acabar comprándoles el agua para que se parezca la agricultura de riego en el Bajo Aragón? Y nos quedemos sin melocotón, sin toda la fruta de todos los cultivos leñosos y toda la agricultura de regadío. La concesión de Endesa, como he dicho, no solo fue un permiso para extraer agua, sino un acuerdo complejo con una contraprestación muy considerable en infraestructuras hídricas y el soporte económico a los regantes durante 40 años, ¿vale? La pérdida de estos aportes ha subido un problema para la agricultura y ahora vienen a quitarles el agua sin ofrecerles nada a cambio. Así cambia la explotación de recursos a Teruel, si os fijáis, cada vez a peor. Cada vez a peor. Hay muchos informes por ahí para que hablemos, que hablan de la falta de viabilidad y de sostenibilidad de este proyecto. Insisto, de documentos, universidades como proyectos concretos como la Fundación de Renovables, ¿vale? Y sobre el hidrógeno hay estudios realizados por gente tan creíble como la Fundación, como la Universidad de Harvard, que demuestran que no es rentable, no es viable económicamente y se está alimentando solamente pues, de manera loca por continuar con esta transición como loca. Como ya hemos comentado, este proyecto, una vez más, Forestalia y CIP, ¿vale? Para hacer un macroproyecto inmenso. El agua en un principio está hablando de 4,2 hectómetros cúbicos, que lo que pretenden es traer una comarca, pero la memoria del proyecto ya habla de 5,2. A ver si esto va a ser como los centros de datos, que ocultan lo que gastan, ¿vale? Pero es que el proyecto puede crecer, porque el proyecto se plantea que tiene una capacidad de creación de hidrógeno de 500 megavatios, escalable en las sucesivas fases hasta 2 gigavatios. Esto quiere decir que el proyecto tiene intención de cuadruplicarse. Cuadruplicarse supone que automáticamente sus 4,2 hectómetros cúbicos que han solicitado serían 16,8 y los 0,21, si nos guiásemos por la cifra que pone el proyecto y no la que han vendido, la que han transmitido los medios, serían 21 hectómetros cúbicos de agua, en una zona seca, en una zona, insisto, que Andorra lleva pidiendo agua toda la vida, que no tiene agua para el desarrollo industrial, que tienen problemas de sequía los agricultores, que tiene una industria económica, un sector económico basado en la agricultura toda la zona, porque no estamos hablando de Andorra, estamos hablando de todo el Bajo Aragón, estamos hablando de Calanda, de Fozcalanda, de Alcoriza, de Andorra, ¿vale? Y así directamente hasta la cuenca minera. Y esto es un despropósito que afecta a una gran parte de nuestra provincia. No podemos los turolenses escuchar Proyecto Catalina, que nos vengan los políticos diciendo que qué magnífica esta industria que nos llega y no ser conscientes de lo que tenemos por delante. 730 megavatios de plantas fotovoltaicas y 900 megavatios de eólicos es prácticamente, no llega, pero casi a duplicar lo que tenemos instalado ahora mismo, directamente, en Teruel, para no meterlo a la red, sino para que en teoría generar hidrógeno. Un hidrógeno que además para el transporte tiene problemas y se pierde por el camino. Pero claro, si te dan dinero público sin conocimiento, pues tampoco hay mucho problema, ¿no? Con la viabilidad del negocio, que es lo que está ocurriendo. Que durante 10 años tienen garantizados que van a estar soltando la gallina con dinero público de nuestros impuestos para poder hacerles mantenimiento, para hacer viable un proyecto que no es económicamente sostenible, como demuestran muchos estudios de muchas universidades. Las irregularidades tienen muchísimas, no nos vamos a enredar en ellas, a nivel medioambiental. Por supuesto, un proyecto tan grande, continuamos sin ni siquiera estudios arqueológicos, ni paleontológicos, sin estudios de impacto sobre la red natura, como siempre, saltándose las leyes y permitiéndolos los demás. Pero lo que sí que debemos decir es que se ha tramitado como 3 proyectos diferentes directamente,
Por una parte el proyecto de la industria, por otra parte los proyectos de renovables que lleva asociados y por otra parte el gasoducto de evacuación de la materia prima que nos expolian en Teruel. Pero se han preocupado de meter todos en el PIGA para que no paguen impuestos y entonces evidentemente el PIGA se tiene que someter a una evaluación ambiental estratégica. Pero es irregularmente, como siempre, va a ser tramitada posteriormente a la evaluación ambiental de los proyectos que generan energía, que tiene la excusa el Gobierno de Aragón de decir que es que eso lo lleva el MITECO. Hasta que no apruebe el MITECO, dijeron el otro día las Cortes, el Gobierno de Aragón no vamos a continuar con esto. ¿Qué sentido tiene esto? O sea, esperamos a que le den una evaluación ambiental cuando tiene que haber una evaluación ambiental estratégica. No acabamos de entender cómo funcionan, porque es que la ley no funciona así. En la ley hay una evaluación ambiental estratégica y con ella se tienen que adaptar todos los proyectos. Aquí, como van corriendo y con la alfombra roja, también se lo saltan directamente. Como podemos comprobar, alfombra roja, saltarse las leyes medioambientales y vuelvo a repetir, ¿para quién trabajan nuestros políticos? Para cumplir las leyes, para proteger al territorio, para el beneficio de los aragoneses y los pueblos de Aragón o para el beneficio de los grandes proyectos y las empresas. Aquí tenemos alineado además al Gobierno de Aragón y al Gobierno de España. O sea, no se trata de como hacen con todo en este momento, que es todo dividirlo por ideologías y partidismo. No, aquí están totalmente de acuerdo a expoliar el territorio sin ningún problema. Como he comentado, hay muchísimas irregularidades, muchísimas. No me voy a molestar en hacerlos. Por poneros un ejemplo, si queréis, podemos incluso ver mapas donde las plantas fotovoltaicas coinciden con otros proyectos presentados. También. Y no pasa nada. O sea, aquí la fiesta va a cualquier nivel. Porque si tú presentas un proyecto y de encima resulta que otro ha presentado otros proyectos, ¿cuál es el que se va a hacer? No lo sé, tendrá que responderlo alguien, pero nosotros no podemos responderlo. Porque es inaudito, ¿no?, que los órganos sustantivos permitan presentar proyectos encima uno de otros. No voy a enredarme más, podremos hablar del hidrógeno verde en otras ocasiones para poder dar datos de cómo es inviable y cómo es una auténtica burbuja económica pagada por los ciudadanos y sobre todo cómo es muy poco ecológico y muy poco eficiente. No es una solución para la transición ecológica, ojalá lo fuese, pero evidentemente traer un proyecto de esta envergadura y con la destrucción que plantea de agua a una de las zonas secas de Aragón, que tiene problemas de agua, que va a afectarle el futuro totalmente destruyendo el sector agrícola, que no le va a dejar crecer ni con ningún proyecto industrial, y masificando de renovables a unos volúmenes inmensos, porque lo que hemos planteado aquí, de todo lo que hay planteado, si se cuadruplicase el proyecto, tendría que cuadruplicarse. Hay muchísimas más dudas, como por ejemplo, en los estudios que hay, tienen suficiente energía para poder generar hidrógeno verde, no pueden conectarse a la red y coger toda la energía que quieran, si no ya deja de ser hidrógeno verde. Para ello que tendrán que poner más renovables y baterías. Hay un montón de dudas técnicas para que sea viable, pero como presentan los proyectos como los presentan, tampoco